cuando tú piensas en Dios, ¿cómo tú te lo imaginas? ¿Tú lo ves como alguien distante, como alguien indiferente? ¿O lo ves como alguien amable, alguien presente, alguien que se preocupa contigo? Ese es el asunto de nuestra conversación de la palabra de Dios en esta noche. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios que está en Jeremías, en el capítulo 29, del verso 11 al verso 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leyendo esta palabra, hermano, yo me lleno de alegría, de pensar que el Dios del universo, el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, tiene planes conmigo. Pensar que ese Dios, Él tiene pensamientos para mí. Pensar que no soy un error de cálculo, que no soy un accidente, que no soy alguien que surgió por la casualidad, sino que soy alguien que fui diseñado por Dios, creado por Él, para cumplir en mí su perfecto propósito. Me gustaría, hermano, estar analizando un poco con ustedes hoy sobre esos 3 versículos que hemos leído, fundamentalmente sobre esos planes que Dios tiene para nuestra vida. Algunas de las características de esos planes, de esos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Lo primero que salta a la vista cuando leemos esta palabra de Dios es que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de paz. Imagínense ustedes, hermano, hablar de paz en medio de la falta de paz que estamos viviendo cada día en este mundo. Imagínense ustedes, hermano, si algo es recurrente en este mundo que estamos viviendo es la falta de paz, la incerteza de las personas ante las situaciones que están viviendo, que están enfrentando. Vemos personas sufriendo depresión, personas estresadas, disgustadas, sin esperanza. Y en medio de esa situación, Dios nos está diciendo que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz. Pensamientos para que tengamos reposo, para que tengamos quietud en medio de la tormenta. Y si Él lo dice, hermano, es porque eres el Dios que puede cumplirlo, que puede hacerlo realidad en nuestra vida. Y lo que nos está diciendo el Señor es que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz. Para que tengamos, hermano, una vida sosegada, una vida realizada en la presencia del Señor. Te transmite paz esta palabra que hemos leído, este versículo que hemos leído. Tengo que decirte que con esa paz de Dios tú vas a tener en tu vida certezas. Donde había inseguridad, incerteza, tú vas a tener certeza. Donde desconfiabas, vas a tener confianza. Donde tenías inseguridad, vas a tener seguridad. Porque Dios es especialista en cambiar nuestro interior y aún las circunstancias alrededor nuestra también las cambia por el poder de su Espíritu. Porque nosotros somos sus hijos. Lo segundo que nos está diciendo es que los pensamientos de Él para nosotros no son pensamientos de mal. ¿Cuántas veces el diablo viene y coloca en nuestra mente esa idea de que Dios no se preocupa con nosotros? Que los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida son pensamientos malos. Que no hay bondad en Dios. Él hasta crea circunstancias para que nosotros dudemos de la bondad de Dios. Pero lo que nos está diciendo Dios es que los pensamientos de Él para nosotros no son malos. Los pensamientos que Dios tiene para tu vida son pensamientos de bien. Lo que Dios quiere realizar en tu vida es algo grande. Algo bendecido es lo que Dios quiere traer sobre tu vida. Solamente que lo creamos. Y lo otro que dice este versículo es que Dios nos está diciendo que los pensamientos de paz que Él tiene para nosotros es para que nosotros alcancemos el final que estamos esperando. ¿Cuál es el final que nosotros estamos esperando, hermano? ¿Alguno de nosotros quiere tener un final dichoso o queremos tener un final de fracaso?
Es difícil que alguien desee tener un final de fracaso en su vida. Todos deseamos tener un final dichoso, donde podamos tener suceso en lo que hacemos, en lo que creemos. Y Dios nos está diciendo que ese también es el plano de Él para nuestra vida. Basta solamente con abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, ven a mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Yo quiero que tú seas quien dirija mi vida. Porque yo quiero ese suceso que tú das. Yo quiero esa comunión contigo. El suceso que yo quiero es el suceso que tú también quieres, Señor. Basta solamente con hacer eso. Si usted ve el versículo 12 y el 13, ¿qué es lo que dicen? Primero, que oraremos a Dios y Él nos escuchará. Lo invocaremos y Él nos escuchará. Lo otro que dice, que lo buscaremos y lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque lo buscaremos de todo nuestro corazón. Y ahí es donde está la clave de los 3 versículos. Para usted alcanzar la paz de Dios, el suceso de Dios, conseguir que usted clame a Dios y Dios le escuche, que lo busque y usted lo encuentre, es porque usted lo va a hacer de todo su corazón. ¿Qué quiere decir hacerlo de todo corazón? Consagrado a Dios, sin reservas delante de Dios, rendidos a la presencia de Dios, abierto nuestro corazón para que venga, obre y haga su voluntad en nosotros. De eso se trata. Una de las cosas en las cuales yo vi la mano de Dios en mi vida de cristiano, tengo muchísimos testimonios de cosas que Dios ha hecho por su misericordia en mi vida cuando las he puesto en sus manos. Yo recuerdo que yo quería hacer una especialidad en medicina interna y yo eso lo veía como algo totalmente posible, porque generalmente en medicina interna habrían oportunidades y nadie las llenaba, porque era algo que muchas personas, la mayoría de las personas, los médicos no querían hacer, y yo quería hacer la especialidad en medicina interna, era mi sueño. Y el primer año que estaba esperando para hacerla, para sorpresa mía completa, no apareció ningún tipo de vaga para medicina interna. Fui a donde estaba la responsable por estas vagas y ella me dijo: no determinamos ninguna plaza de medicina interna porque la última vez que abrimos fueron 3 y se quedaron vacías, entonces pensamos que nadie la quería. Entonces, hermano, yo me puse muy triste cuando ella me dijo eso, porque iba a tener que esperar un nuevo año para poder cumplir mi sueño. Pero se lo dije. Y ella me dijo: no te preocupes, el año que viene abrimos, ya sabemos que hay personas que quieren y vamos a abrir entonces. Llegó el próximo año y ellos abrieron, como ella misma me dijo, 3 vagas para medicina interna. Yo estaba muy contento, pero la directora del policlínico donde yo trabajaba dijo que no iba a liberarme porque tenía déficit de médicos. Imaginen ustedes, hermano, cuánta tristeza esto me dio. Iba a tener que esperar más un año. Pero mi esposa me dijo: vamos a hacer una oración por esto, vamos a orar. Dios puede hacer un milagro, puede cambiar la sentencia que ella ha dado. Entonces, hermano, hicimos una oración, estuvimos varios días orando y fuimos a visitar a esta señora, a la directora del policlínico. Cuando llegamos enfrente a su casa, hicimos una oración para que Dios nos diera gracia. Y cuando entré, mi esposa se quedó afuera y yo entré. Cuando toqué la puerta, ella abrió la puerta y me dijo: oye, mire para eso, Genet, usted aquí ahora. Yo estaba ahora mismo pensando que si tú venías por aquí por mi casa, yo te iba a liberar y te iba a dejar ir a hacer medicina interna. Hermano, no se imagina usted cuánta alegría me dio ver cómo Dios peleó la batalla por mí. No tuve que hablar ni media palabra. No necesité dar ningún tipo de argumento humano para convencer a aquella mujer, porque ya Dios había hecho la obra. Y eso sucede cuando tratamos de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Dios pelea nuestra batalla y Dios hace milagros delante de nosotros. Lo otro que quisiera decirle a usted, hermano, en esta noche: usted sabía que hay recompensas para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que entregan su vida a Dios. Hay recompensa. Vamos a buscar la palabra del Señor que está en el Evangelio de Marcos 10, en el 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero,
la vida eterna. Ya como les decía, hay recompensa para aquellos que aman a Dios, para aquellos que ponen a Dios en el primer lugar de su vida. Ustedes saben que el mensaje que predicamos, el último que predicamos, fue precisamente sobre colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Ahora estos dos versos que hemos leído nos están diciendo que si colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, si lo buscamos a Él por encima de todas las cosas, ¿qué vamos a tener como resultado? En esta tierra, una recompensa de 100 veces más de lo que había programado para nosotros antes de conocer a Cristo. Y además de eso, en la eternidad vamos a tener la corona de vida. Vamos a tener la vida eterna en la eternidad. Entonces, hermano, yo analizando un poco 100 veces más en nuestra vida, ¿qué quiere decir? Porque muchas veces pensamos solamente en la vida eterna, pero Dios también nos quiere bendecir aquí en la tierra. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos aquí en la tierra. Lo primero que está dentro de ese 100 veces más, hermano, es el propósito de nuestra vida. Usted, como cristiano, como siervo de Dios, usted va a ser una persona que va a gozar de una dirección sobrenatural. Usted va a tener un propósito bien definido en su vida y usted va a saber lo que usted tiene que hacer en su vida. Usted va a saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida y el camino que tú debes tomar para cumplir ese plan. ¿Por qué? Porque Dios lo va a revelar a tu vida. El Espíritu Santo de Dios te lo va a revelar. Lo otro que vamos a tener, ya habíamos hablado un poco de eso, es paz. Usted va a tener reposo, quietud, seguridad para hacer las cosas en su vida. Porque es una paz que es sobrenatural, que no depende de las circunstancias que hay alrededor. Lo otro que usted va a tener es gozo. Gozo no porque usted está en una fiesta. Gozo aún cuando usted vaya a trabajar, cuando usted vaya a estudiar. Gozo aún cuando tenga que hacer algún trabajo en casa. Gozo para ir a hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es un gozo sobrenatural, que no depende de las circunstancias que hay alrededor. Usted va a tener una familia bendecida. Y eso, en este tiempo que estamos viviendo, es bien raro, hermano. ¿Cuántas veces vemos tantos matrimonios, tantas familias en guerra? Esposos que no se comunican apenas, hijos en contienda con los padres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que usted va a ser bendecido. Usted va a tener recompensa 100 veces más en esta tierra. Usted va a conseguir comunicación con su esposa. Usted, sus hijos van a tener armonía en su casa. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos está en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia. Usted va a ser una persona también que va a tener dones del Espíritu. Don de sabiduría, don de ciencia, don de cura. El don que Dios desee darte, pero vas a ser una persona con dones del Espíritu de Dios. Lo otro, la oración de usted va a tener respuesta. Usted va a orar y Dios te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que amas a Dios, que colocas a Dios en el primer lugar. Entonces Dios te escuchará cuando tú ores y clames a Él. Pero también está hablando de campos. ¿Campo qué cosa es? Es bendición en nuestras finanzas. El producto material de nuestra vida también va a ser bendecido. En nuestra vida material también vamos a ser bendecidos. Vamos a recibir recompensa material de Dios también. Vamos a tener suceso desde el punto de vista económico. Y no quiere decir que nuestra visión esté ahí. Y no estamos hablando de doctrina de prosperidad. Porque Dios prosperarnos es también su voluntad. Lo que no es su voluntad es que nosotros tengamos toda nuestra visión en prosperar. No. Aún si no tenemos prosperidad, que sepamos también vivir en el temor de Dios, en reverencia al Señor. Y algo interesante que habla también en el texto es que vamos a tener persecución y las persecuciones lo deja ver también como una recompensa de Dios. Y es que, hermano, uno se siente tan digno del Señor Jesús cuando es perseguido por Él. Es una cosa increíble. Yo le digo, yo he experimentado en algún momento cuando he sido censurado por ser cristiano, yo he experimentado la bendición que eso significa. De pensar, estoy siendo censurado, estoy siendo perseguido porque estoy agradando a mi Señor. Asimismo sintieron Pedro y Juan cuando el concilio, el Sanedrín, allí los azotó. Dice la Biblia que ellos salieron con gozo, con alegría, porque fueron tomados como dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Hermano, hace unos días que estaba escuchando un testimonio de una mujer que decidió ir a una clínica de aborto. Todos los días iba allí al frente de aquella clínica a orar por aquel lugar,
para que Dios de alguna forma cerrara las puertas de aquel lugar que estaba matando tantos y tantos niños, asesinando personas, frutos en el vientre de las madres. Y ella venía, levantaba las manos, declaraba sobre aquel lugar la bendición de Dios, que Dios destruyera aquel lugar de alguna forma, el propósito, lo que se hacía en aquel lugar, y haciendo guerra en aquel lugar. Entonces venía un policía todos los días y la veía orando en aquel lugar y le decía: señora, ¿usted está orando aquí? Usted no puede estar orando aquí. La cogía presa y la llevaba para la estación de policía. Y todos los días sucedía de la misma forma. Hasta que un día ella dijo: yo voy a cambiar el modo de que estoy haciendo las cosas. Ahora voy a empezar a orar en mi mente. Voy a reprender este lugar aquí, todo lo que se hace ahí dentro de mi mente. Entonces, cuando ella comenzó a orar en silencio en su mente, llegó el policía y le dijo: señora, ¿usted está orando? Y ella le dijo: quizás. Entonces él le dijo: bueno, si tú me dices quizás, y yo no sé si estás o no estás orando, tengo que llevarte presa de nuevo. Y se la llevó presa de nuevo, hermano. Imagínense ustedes. Es para que ustedes vean el nivel de persecución que estamos viviendo por causa del Evangelio. Otras religiones por ahí pueden orar en la calle, hacer lo que quieran, arrodillarse, no hay problema. Pero nosotros los cristianos somos perseguidos. ¿Por qué? Porque tenemos el olor de Cristo. Por eso somos perseguidos por este mundo. Y hermano, la recompensa más grande que vamos a tener, ¿cuál es? Que dice la Biblia: cuando lleguemos a la presencia del Padre, allá vamos a tener gozo eterno. No va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, ni más dolor. Conoceremos al Señor de gloria como fuimos conocidos. Estaremos para siempre delante de nuestro Maestro querido, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Quería leerles una palabra de Dios antes de terminar. Una palabra bien interesante, hermano, para estimularlos a ustedes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver, la palabra de Dios está en el Evangelio de Mateo 6, verso 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Mi hermano, piense en esto que le voy a decir. Usted es alguien que es propósito de Dios. Dios no es indiferente a tu vida. Dios tiene un plan poderoso contigo. Dios piensa en ti. Y cuando Él piensa en ti, lo hace pensando en darte un buen final. En que tú tengas una vida de suceso. Que aquí, en esta tierra, tú heredes el 100% de las cosas, y allá en la eternidad, aquí 100 veces más. Y en la eternidad, que puedas heredar la vida eterna. Dios te bendiga, mi hermano, y continúa fiel al propósito que Dios ha trazado para ti. Si has llegado hasta aquí, hasta el final del video, yo te convido a que tú compartas este video con otras personas para que este conocimiento se pueda transmitir a otras personas que puedan ver en esto una oportunidad de acercarse a Dios y hacer su voluntad. Suscríbese al canal si usted no está suscrito, eso nos ayuda mucho. Y deje un like también, señalizando para YouTube que está gustando del contenido. Dios le bendiga mucho y un fuerte abrazo para usted, mi hermano.